uno que es Pepe de Lía, y bueno, algunos fragmentitos de libros, de lugares donde él cuenta su paso por la juventud. Después vamos como otro hito, es la etapa que José Díaz la llama como refundacional del partido, y es interesante porque cuenta el rol que jugó la juventud en ese momento. La refundación fue de la mano fuerte de los jóvenes que apostaron a algunas consignas como el espíritu clasista, el antiimperialismo, y eso como que empezó a renovar un poco el partido clásico de Frugones. Son como pequeños titulares para ir guiándonos en qué vamos. Y bueno, y ahí es donde tenemos en José Díaz, que es uno de los jóvenes que se destaca en aquella época. Él cuenta cuando se afilia, su relación con Cardoso. Ahí tenemos algunos fragmentitos, algunos links para... Por ejemplo, este folletito es un folleto de las elecciones del 66 que lo presentan a José Díaz, y bueno, lo primero que dicen que fue un joven socialista que integró la dirección de la juventud. Bueno, después la figura de Hervé Sendik como secretario general, el peso que tuvo como nexo con el movimiento social, sindical puntualmente, su influencia obviamente de los cañeros, y encontramos como un librillo que estaba bueno de José Díaz y de Julio Luis que representa lo que jugó la juventud en ese movimiento, que tuvo algo que ver con ese movimiento, y está bueno, y ahí está un fragmentito, pero está el link como para leerlo entero. Bueno, después otras figuras como Reinaldo Gargano, Hugo Prato, Ignacio Huguet, o sea, otros compañeros que fueron relevantes y que fueron parte de la juventud. Eduardo Galeano, hay un textito que escribe Gabriela Aquelian sobre la primera vez que lo vio en Casa del Pueblo, y es bastante pintoresco porque un gurí que no sabemos quién era, lo miramos medio de costado, después terminamos como envidiando lo que él podía darle al sol, porque se metió en la prensa del partido, y bueno, lo que sabemos que fue después. Otra figura que nos importó y que a nosotros nos toca muy de cerca es Carlos Machado. El año pasado tuvimos la oportunidad de conocerlo más de cerca, nos dio cursos a la juventud, y bueno, ahora está pasando un momento medio complicado, pero bueno, queremos recordarlo y eso, queremos homenajearlo de la manera que sea cuando podamos en breve, porque nos parece un valor. Y bueno, ahí tenemos el paso de él por la juventud y como él era un referente en lo que es la historia. O sea, el partido, su historia oficial la escribió Carlos Machado, y eso es lo que plantean algunos de los textos que elegimos. Después, sin ánimo de aburrir, llega la crisis de los años 60, bueno, las secisiones. Es la época de que, bueno, el Uruguay está como en un momento autoritarismo, y bueno, los jóvenes reaccionan y leen la realidad de diferentes maneras. Algunos son fieles al espíritu democrático del partido y otros quieren ir para otros lugares y se generan decisiones como el MUS. Y bueno, las declaraciones del partido que llevan a la ilegalidad en democracia, cuando se reafirma la opción electoral y no quedan dudas de que la vía democrática es la que elige el Partido Socialista. Después, estos fragmentitos los sacamos de una actividad que hicimos en Las Piedras, que es parecida a la que queremos hacer hoy. Viejos y jóvenes socialistas contando su paso por la militancia. Entonces ahora tenemos dos compañeros, Uruguay Ortiz y Julio González, los de Las Piedras, que cuentan la militancia en el 60. O sea, que nos pareció re valioso, porque como lo más atrás que hemos podido llegar con testimonios vivos, en realidad. Y ahí tenemos algunos fragmentitos, y esos fragmentitos les sacamos unos videos que ahora van a ver los links, que también pueden acceder. Otro tema que bueno nos importó fue las brigadas estudiantiles de secundaria y las brigadas universitarias socialistas, que fueron como las dos maneras de organización básicas entre los 60 y los 70 de la juventud. Y esos testimonios son de una nota de Ana Laura Di Giorgi, que se ha dedicado a estudiar un poco el partido y las situaciones de algunos grupos juveniles. Acá en esta página tenemos los videos de esa actividad que les contaba, que tenemos desde esos dos compañeros que yo les contaba que fueron de la década del 60, 70, Juan Espinoglio que militó en la década del 80,
por ejemplo, Gustavo Isidro González es el alcalde actual de Las Piedras, que ya no es socialista, pero se acercó y contó su época de joven socialista, que militó sobre todo para el plebiscito del 80. Y bueno, después más contemporáneos como José Freitas, que militó en los 90 y en adelante. Y después tenemos otro recopilado de videitos que hacen clic ahí y van al video, que este recopilado lo hicieron los compañeros del equipo de formación a nivel central, Camilo, Valeria, Lucas, que está por acá, y Joaquín, que no está. Y lo que hicieron fue entrevistar a Mónica Xavier, a Hugo Rodríguez, a Gabriela Duarte, a Álvaro López y a Diana Spatakis, que los deben conocer más que los de Las Piedras. Y bueno, contaron sus experiencias de su época. Y bueno, y ahí sacamos como, las fuimos clasificando lo que nos fueron contando, un poco la antesala de la dictadura, sacamos unos fragmentos, bueno, el golpe de Estado, y ahí no podemos eludir a nuestro mártir, a Walter Medina. Encontramos algo bastante original, que es una ficha de inteligencia que tiene la Secretaría de Derechos Humanos, que cuenta su versión de los hechos. Está bastante, o sea, todo lo que pasó, pobre policía, sería como el resumen, y es lamentable, pero la encontramos en internet. Y bueno, después testimonio de todos estos compañeros que grabamos de la militancia en la clandestinidad, son bastantes ahí. Y después el retorno a la democracia, que es lo que más se acerca con varios de los que están acá. Algunos testimonios de retorno. Encontramos, bueno, algunos documentos, ahí sí pudimos encontrar documentos acá en Casa del Pueblo. Del 80 hay pila de papeles que estuvimos fotocopiando de la juventud, y ahí tenemos un documento que declara que el 8 de julio es el Día de la Juventud Socialista y es en honor a Walter Medina, y ahí, por eso esta página la dedicamos como a la memoria, la JCB la memoria. Y también vimos un pedido de la Juventud Socialista a la Junta Departamental de Montevideo de poner la placa donde falleció Walter Medina, eso en el 85. Así que te encontramos esas joyitas. Y bueno, en la restauración democrática vimos cómo se organizó la juventud, que es distinto a cómo nos organizamos ahora. Y bueno, ahí planteamos también los frentes de lucha que le interesaban. Por ejemplo, había, esto probablemente lo toquen ustedes, pero el tema del Año Internacional de la Juventud, que fue una movida muy interesante que nucleó a los jóvenes de diferentes partidos políticos, pero con interés de involucrarse socialmente y que antes no podían hacerlo por la dictadura. Bueno, la Federación de Estudiantes del Interior, los estudiantes universitarios, la incidencia de los gremios, era como frentes que estaba permanentemente pendiente la juventud de estar presentes y cubrir. Bueno, después tenemos una lista de responsabilidades que acá nos van a ayudar ustedes, porque dice quiénes son los responsables, pero no sabemos la época. Suponemos que debe ser el 85, porque todos esos documentos son del 85, pero después nos dirán. Bueno, después tenemos las primeras socialistas, las primeras tallerías socialistas después de la dictadura, que fueron en San Gregorio de Polanco. Y ahí tenemos, por ejemplo, nos llamaba la atención al equipo ahora el formulario de inscripción, que ahora hacemos todo por Google Form, y bueno, era un papelito tipo permiso de escuela que tenías que llenar, bueno, otras épocas, ¿no? Y el logo, si se fijan, el logo de las tallerías es a mano, ¿no? Otras tecnologías, ¿no? Todo era máquina, ni hablar, máquina de escribir. Bueno, y acá nos llegó una foto de un compañero que no podía venir, pero mandó la foto de las tallerías de San Gregorio Polanco. La primera fue de la segunda, vamos a decir. La segunda serían las primeras, la fue la dictadura. Bueno, y después está algunas propuestas, por ejemplo, algunos planteos sobre el presupuesto de la educación, que es algo por lo que seguimos luchando. Nos pareció bueno traer algo de esa época. Una propuesta re interesante sobre cómo funcionan los órganos. Decían que los lunes se reunía el Ejecutivo Nacional, los martes el comando, creo que se llamaba, que era para poner en marcha lo que planteaba el Ejecutivo, después el secretariado. Otros días tienen que conocer las brigadas y decían, bueno, tienen que conocer las brigadas, así lo que resuelven ese día, el otro día se puede mandar, unir y vuelta a las bases y la dirección, que nos pareció tremendo a seguir, ¿no? Y después otra cosa que nos pareció re interesante, las cartillas de capacitación, que en aquella época no era formación, era capacitación, y la cartilla número 0 eran explicaciones de uso. Decían algo así como, bueno, esto se puede compartir con los compañeros, solamente con los compañeros afiliados, y daban como condiciones en las cuales se podía capacitar a los compañeros, que eran muy estrictas y bueno, de entender en la época, ¿no? Después encontramos algo de la conformación del nivel juvenil, que sería
sería la JFA, y bueno, está integrado por la Juventud de la 99, la JSU y la JDC, la Juventud Demócrata Cristiana. Y bueno, ahí por ejemplo tenemos un actual partido independiente, Amiel es el joven que firmaba ahí, por ejemplo, para la JDC, y por la Juventud Rosario de Chagüe. Y qué más, estamos terminando, no se preocupen. Bueno, el ingreso a la UCI en el 89, como miembro pleno, porque antes era observador. Algunas consideraciones del trabajo electoral que había que hacer para el 89, el 21 Congreso de la Juventud, que fue en el 86, y fue el primero después de la recuperación democrática. Bueno, de las piedras nos pasaron algunas fotos del plebiscito del 89, perdón, del voto verde, todas las piedras de verde en Casa del Pueblo. Después, en la década del 90, en los que nos estaban las compañeras piedras, que son los que tenemos contacto, es que vos entrabas al liceo y te envolvía la militancia socialista dentro del liceo. Y nos parecía maravilloso, porque era cómo estaban los gremios completamente involucrados, los compañeros militando en el gremio, militando en la juventud, y que la puerta de entrada a la juventud era el gremio. A veces es al revés, empezás a militar en la juventud y después terminás en el gremio, y antes parece que había esta otra vía que está buena. Después algunas cosas del 90, por ejemplo, referéndum por las empresas públicas, este afiche muy ocurrente, la calle, el ajuste político empieza por no robar, muy audaz la juventud. Después la campaña por derechos sexuales y reproductivos, hay algunas consideraciones, hay un pegotín, ni una muerte materna más, senadores a votar. Esto es del 2002, 2003, por ahí. Después acá un afiche también que las fotos de algún compañero de las piedras, Ismael Freitas, que era sobre también la diversidad sexual y la neofamilia que le llamaba. Es todo por arriba para no aburrir con nada, después cada uno lo mira en detalle, lo abunda. Después está el Congreso del 2005, una nota que encontramos en la prensa de la República. Las tolderías del 2006, ahí encontramos el afichecito. Bueno, los primeros caminos por la legalización de la marihuana, un afiche. El Congreso del 2007, y llegamos hasta ahí, porque no nos dio la vida, sinceramente, para llegar hasta ahora. O sea, nos quedamos, tenemos 10 años de rezago, así que tenemos tarea para hacer. Y lo último en la última página lo que pusimos fue un link a una carpeta que está vacía, y en esa carpeta vamos a meter los videos de hoy, así que esperemos que salgan cosas buenas, van a salir. Después el canal de YouTube de la Secretaría, que están todos los videos que tenés. En el 73, digo, me preguntar para dirigir la Perú, tenía militante partido y yo era dirigente nacional. ¿Te imaginas lo que era en ese tiempo? Les doy mi testimonio, yo fui al Congreso del partido en el Palacio Penal en el 72, y aquí yo era formación militar de la Juventud Socialista de Camisas Verdes, gritando Partido Socialista marxista-leninista, contra todos los viejos que pensaban que era otra cosa socialista. Esa fue la Juventud Socialista, que eran brigadas estudiantiles, en la JSU. Y después viene la época de la dictadura, y la Juventud Socialista dio una pelea grandísima dentro del partido por la tesis de la preservación de fuerza, ¿no? Terrible, una compañera que estuvo en época. Tuvimos como 5 años discutiendo la tesis del partido. La tesis del partido de preservación de fuerza era: no había que gastarse en hostigar a la dictadura de forma ingenua, sino de forma inteligente, ¿no? Acá había dos tesituras, o tres en la izquierda. Los que se fueron para las casas, vamos a nombrarlos, sabemos quiénes son, los que hostigaban permanentemente a la dictadura, que era el OJC, y la pagaban permanentemente con muchos compañeros en prisión, tortura, muertos, etcétera, etcétera. Y nosotros que teníamos la discusión de la preservación de fuerza. La JSU nunca estuvo muy de acuerdo. La dirección en aquel momento era Hugo Rodríguez, que era secretario general, Bernardo Clement, judío, falleció, Fuma Chico, yo, éramos la dirección. Y siempre peleábamos por la preservación de fuerza.
Creo que cuando llegamos al final de la dictadura nos dimos cuenta que el partido tenía bastante razón. Y si llegamos al final de la dictadura con una estructura partidaria fue porque la preservación de fuerzas también nos había preservado a muchos militantes. No quería decir no hacer nada, sino elegir muy bien lo que hacer y cómo hacerlo y no regalarnos en la calle. Nos costó discusiones con los comunistas, nos decían martilleros, etcétera, etcétera, y nosotros le decíamos, ustedes nos están regalando, su partido lo está regalando. Yo mantengo todavía esa afirmación, su partido regaló a sus militantes en un momento, convencido que era la manera de pelear contra la dictadura. Nosotros también convencidos, el partido por suerte, creo que la Revolución de Cosas fue lo que nos aseguró que éramos un puñado de militantes. ¿Sí? Algunas cosas para recordar de esa época fue en el 79. En el 79 hicimos, en el Truil festejamos 50 años de la FEU. ¿No? Era meterle un dedo en el ojo, como decir otra cosa, a la dictadura. Indudablemente, porque tenemos un convenio, un acuerdo con la UJC por la FEU clandestina, que era por acuerdo político, las dos juventudes, permanentemente violado por la otra juventud. Entonces, Jornada, que era un periódico que tenía que sacar la FEU clandestina, decidimos no sacarlo más porque había dos más. Hacíamos una matriz y después salían otros artículos del otro lado. Entonces un día el judío Bernardo dijo no va más, y le dijimos sí, está bien, no fue más, y decidimos entonces por las nuestras hacer los 50 años de la FEU. Se llenó el Truil, lógicamente por señal. Después se tuvo que ir, porque estaba el Pepe y Nud y otros más que organizaron todo eso, la cobertura. Nos costó algo de represión, obviamente, pero estuvo muy bueno. Festejamos los 50 años de la Juventud Socialista, a toda onda nuestro. Y después, otra cosa que hizo la Juventud Socialista en aquella época, en el 79, Emiliano, fue el Festival por Nicaragua, ¿no? Queríamos festejar la Revolución Sandinista y nadie se animaba. La CJ decide no hacerlo, el Consejo Directivo decide no hacerlo, y nosotros en el Paso Carrasco decidimos, con un cura que había ahí que era espectacular, y decidimos festejar la Revolución Sandinista. Hicimos, lógicamente, 6 meses cayó la represión, compañeros en Cana, otros estudiantes del país, pero fue un acto capaz que ingenuo y capaz que un poco voluntarista además. Me acuerdo que en el partido se discutió, nos autorizaron, yo era el responsable político, me autorizaron a regadientes, no querían arriesgar tanto a la juventud, pero bueno, se aceptó. Yo creo que lo importante de esa época, del 75 al 80, que yo estoy en la dirección, es el crecimiento continuo y la búsqueda permanentemente de acuerdo político y de un accionar político inteligente, ¿no? No era regalarse, no era mostrar heroísmos al santo botón, sino era realmente acumulación de fuerza y búsqueda de generación de mayor conciencia y de apertura, ¿no? De aperturas múltiples en un montón de frentes de batalla, y fue, bueno, generando esas condiciones después de crecimiento. Por ahí dijo, hay un montón de pequeñas historias, pero en esa época varios compañeros lo llevan preso, otros tuvieron que ir del país, y el partido, con su escasez de recursos, siempre intentó tratar de preservar a su gente, darle la mayor cobertura posible, y la discusión siempre con el partido era la preservación de fuerza. La juventud, los jóvenes queríamos salir más al enfrentamiento, a la pintada, a la volanteada, a lo que sea, y el partido nos controlaba, y creo que eso fue bien interesante. Antes de nuestro equipo de dirección estaba José Toñola en la dirección. No sé si no fue secretario general. No sé. Porque en los contactos clandestinos que teníamos, él era de la juventud primero, cuando yo era partido, pero estaba en la dirección de la juventud, eso me queda claro. Todo. Bueno, yo ingreso a la juventud. Yo conocí al partido en la clandestinidad, no conocía al partido antes del 80. Ingreso en la universidad en Ciencias Económicas en ese año, y posteriormente al plebiscito del 80 me invitan a una reunión
inicialmente por un vínculo de amistad de muchos años antes, el hermano de Rubén, Paco Martínez, que Paco me enteré a los años, Paco, ¿quién es Paco? ¿No? Yo lo conocía de toda la vida a Rubén. Me invitaron a una reunión y me acuerdo que comenzamos trabajando sobre un material, bueno, para los más jóvenes, ¿no? Época sin internet, sin WhatsApp. Un mimeógrafo eran los instrumentos para poder difundir las cosas, y un material que era el miedo al miedo. ¿No se acuerdan del documento Miedo al Miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Cómo? ¿Qué es el miedo? Exacto. Y simultáneamente con ese, un material de la trilateral, me acuerdo. Un tema nuevo, yo leía todo eso. Sí, un material muy denso, importante, y éramos tres. Un compañero que no conocíamos en absoluto, no sé con quién era, y el hermano de Rubén, de Paco y yo. Después se incorpora Bernardo al núcleo de Ciencias Económicas, que tampoco lo conocía, que era compañero de facultad, tampoco sabía que era de facultad. Es decir, en ese momento, como él decía, la clandestinidad funcionaba hasta el nivel de la amistad. Yo demoré años, hasta el fines del 82-83, en saber que Rubén era el secretario de la Juventud, y lo veía 2 o 3 veces por semana. Además, él viajó a España, estudió ingeniería y viaja a España en un contacto a través con la Juventud, con el partido. Y yo, ¿qué vas a hacer en España? Me dice, no, voy por la facultad. Yo también en la facultad, no sé si por facultad, España. Dice, sí, bueno, mira, me sacó de tema, yo tampoco lo insistí, pero jamás, no dudé tampoco que iba a España por facultad. Bueno, así como comenzamos en ese pequeño núcleo en Ciencias Económicas, y así como tú decías que en secundaria te sentías abrazada, ¿no? que el gremio alimentaba la juventud. En facultad fue igual en nuestra época, es decir, el crecimiento del gremio explosivo en esa época alimentaba la juventud. Y también, como tú decías, ¿no? Con los materiales, este material es para la juventud, este material para la agrupación, ¿no? Amigos de la agrupación, amigos de Nuevas Bases, teníamos reuniones como casi todos los días, porque había núcleo, después la dirección, el gremio, la agrupación del gremio, después ACEP, la FEU y la CEPFEU. Las reuniones de la FEU, JC y PS, también reuniones que no difíciles de coordinar en esos años. Y yo me acuerdo siempre, se ríe mi compañero de la época, que Gilberto Ríos iba por los JC. Entonces, me acuerdo que fuimos a una reunión y yo no lo conocía. Cuando veo a Gilberto es un compañero de frontera que tiene un tono brasilerado. Y además siempre desconfiando, ¿no? La juventud nuestra de la UJC, Gilberto hablando, y termina la reunión y yo me reúno con los compañeros de la juventud y digo, mirá, estoy seguro que en esa reunión había un cubano. Y dice, ¿estás seguro? Y se empezó a correr que había un cubano en la reunión y era Gilberto. Aparte Gilberto le dijo el tiempo, ¿no? Yo pensaba que era cubano. Bueno, el tema de los materiales que nos cambiaban la impresión. A mí me tocó en el año también, sí, 82, nosotros nos reuníamos en Gremio de Ciencias Económicas en Fuesi, en la calle Río Negro. El que se quedó viviendo ahí la familia, que antes del golpe estaban en la misma casa, y dieron el golpe, se cerró la actividad gremial, pero permitieron a la familia que siguiera una casa enorme, que siguiera viviendo ahí. Y nos prestaban la casa para reunirnos a nosotros. Nos enteramos, yo me encuentro secretario político en Ciencias Económicas, y nos enteramos que estaban haciendo un documento que no era lo que habíamos acordado, y que estaba impreso, y lo tenían en Fuesi. Y como yo era secretario, a mí me dejaban entrar en Fuesi, fui un domingo, me abren la puerta, y me acuerdo, ingreso a donde estaban los materiales, y agarré una bolsa, y me miró, nadie escuchaba nada, metí todos los materiales impresos por la JC y me los llevé, me acuerdo, en el perro de partido. Pero así era un poco ese momento, cómo nos manejábamos, ¿no? Y bueno, después
realmente era todo dar, ¿no? Sí, los logros que tuvimos, que fueron paso a paso, y nosotros convencidos de que eran, y lo seguimos pensando, ¿no? Que era la juventud, que teníamos la razón, y por convencimiento y llegando a acuerdos, y acordamos con los sectores más diversos, ¿no? Como tú decías recién, que firmaba Mieres, ¿no? La alianza principal en una época fue la 98, que también se expresaba en la EU, hasta hace poco, era la democracia cristiana, el PGP y la Juventud Socialista. Y ese era un polo que nosotros le llamamos el polo democrático de Prendemos, ¿no? Que realmente ve, porque después cada uno tomó caminos diversos. Sí, compañero. Bueno, me enganché yo ahí en el 83 más o menos, con Julio en la ciencia económica, por el lado de la ACEP-FEU. En aquel momento estaba la ACEP, era autorizada, estudiantil, y estaba la FEU clandestina. Y nosotros estamos en la FEU clandestina, y habíamos varios en la ACEP, y durante un tiempo hubo hasta problemas, hasta que al final logramos coordinarlo eso, que fue en la marcha de septiembre del 83, que fue muy recordada. Y el Francini. El general Francini, que ahí surgió el nombre de la generación 83, que después anduvo dando vueltas. La FEU clandestina era de los camaradas. Cuando nosotros abandonamos totalmente todo eso, eran solamente los camaradas. Los camaradas no reconocían a FEU. Ahí va, estábamos ahí, pero después, no me acuerdo si fue en ese momento después que logramos ellos se unieron, sí, terminamos, ahí pasó a ser la CEP-FEU, y ahí quedó la FEU clandestina, digamos, desapareció. Y eran épocas complicadas, que ahora, contándoselo a la gente que no lo vivió, no lo entienden, ¿no? Mis hijos, lo mismo la gente más joven, que no podías andar por la calle con una bandera ni con un documento que llevaban, o sea, no se podía ni hablar, era todo muy, como decía, todo muy secreto. Estábamos con gente que estaba en el mismo tema y por tantas meses para darnos cuenta de que estábamos en lo mismo. Me acuerdo que en julio del 83 ahí se llevaron a la gente del JC, que son muy embramados. Después vino la democracia, y ya iba a la facultad a fines del 83, 84, ya se termina la intervención, salen los interventores, y había una efervescencia enorme, que creo yo que no hubo más. Me parece que, salvo en algún periodo, esos años del 84 al 87, 89, todas las facultades era una efervescencia, y las luchas eran, hoy día uno los ve, las grandes luchas eran nosotros contra los comunistas y los independientes en la forma que adoptaban en cada una de sus distintas etapas, los GAO, después los FIU, se autodisolvían, se volvían a unirse, y era siempre esas peleas. Hicimos la 98, me acuerdo, en la primera elección del 84, que ahí nos odiaron, los JC nos odió por eso, porque le ganamos además, le ganamos las elecciones con la 98, pero era me acuerdo de lo que contaste, que te llevaste todos los quemamos allá del parrillero. Había eso de resolvíamos una cosa, bueno, pues no se pintaba acá, y al otro día estaba todo pintado por ello después al otro día. Que ahora lo entendés, pero en aquel momento, claro, la derecha no existía, tenía su nicho, ¿verdad? Y las grandes luchas eran internamente con los compañeros de un JC, sobre todo, que tiene una estructura muy bien organizada, y los independientes. Después, lo último me acuerdo, porque después yo en el 89 ya me fui, de la juventud, fue aquello de la discusión de la que dijeron recién, que se había entrado a la Internacional Socialista, y el voto verde y eso. Noto que después fue cada vez bajando. El sistema era buenísimo, claro, capaz que hoy día no es operativo. Digamos las brigadas, había 2 brigadas por facultad, había brigadas barriales, brigadas centrales, no sé cuántas brigadas habría que ver, pero había muchas brigadas. Todos con sus secretarios, nos reuníamos para coordinar la dirección universitaria, y en una semana tenía que subir todo y bajar todo de vuelta, como decía Negro. Había días que había 2 reuniones por día. Porque después estaba el federal, creo, en la Facultad de Arquitectura, los viernes de noche, terminaba a 4, 5, 6 de la mañana, eso fue en medicina también.
todo coordinando, cocinando, porque había que reuniones, afuera reunión para coordinar, para volver. Era una época muy linda que nos marcó eso, el gran movimiento, la necesidad que hubo de la gente, de militar y todo, pero que me parece que entró en bajada y no volvió. Y bueno, eso fue la década del 80 desde el punto de vista, un momento más de base, ¿no? Un aporte interesante que hizo la Juventud Socialista en el 84, cuando se empieza a hablar de la desproscripción de los partidos, y ya se estaba muy negociado bastante con los militares, en el marco de los acuerdos con los militares. En el último pleno nacional, en la época de la clandestinidad no había congresos, había plenos nacionales, ¿no? Y no había delegados. En algunos lados podían ser delegados, otros eran cooptados, porque no se podía poner en votación a todo el mundo. Y vamos, éramos unos 40 compañeros que vamos al pleno nacional, y con la juventud hablamos. Yo ya estaba en el partido, estaba en el departamento del partido, pero hablamos con la juventud de no esperar que nos proscribieran, que era un poco la tesis del partido, que ya se venía, y adelantarnos y a usar la fecha del espacio del 8 de julio. Cuando recuperamos la Casa del Pueblo, que entramos, o sea, ¿Qué era esa época, no? era esa época. 24, para el acto del 24 de agosto, que vienen los compañeros que estaban presos y lo habían liberado, todo eso. Cuando vamos, el famoso martillo y Cardoso, entramos con algunos compañeros antes, Cardoso estaba golpeando, entramos por ahí arriba, y era emocionante ver esto, era espantosamente emocionante, las dos cosas, ¿no? Porque era como Sarajevo, y había cosas todavía mantenidas del 37 Congreso. Esto había estado ocupado por gente, pero habían quedado cosas, ¿no? Y era una cosa rara, era como entrar a la historia, ¿no? Era una cosa extraña, ¿no? Y bueno, un aporte importante de la juventud fue eso, la autodeproscripción como elemento simbólico de volver a ganar la calle, ¿no? Y que después sí hicimos el acto el 24 de agosto. Estuvo buenísimo el acto. Yo era el secretario de propaganda de la departamental, y el ratón de los campos era del Comité Central. Entonces lo organizamos juntos. Hicimos el afiche maravilloso, todo bárbaro, no le pusimos la hora. Y todo el mundo decía, y les enseñamos a todos los compañeros, y sobre todo los de la juventud no sabían lo que eran las pegatinas. Entonces les enseñamos, ¿no? Agarramos en Damasceno, teníamos un local, y les enseñamos a todos. Y salieron todos, sí, salieron todos, pero querían todos pegar, ¿no? ¿Qué hacían? ¿Lo sacaban del rollito? No, era espantoso, ¿no? En una de esas pegatinas también la juventud había traído tanta gente, yo había pedido 7 camiones, y vino tanta juventud, que llenamos todos los camiones, iba para todo el país, para todo Montevideo, y sobraba gente, sobraba juventud, esto era demasiada gente. Y le inventamos la infantería, le decíamos, ¿no? Y estos locos estaban locos de la vida, iban a traer una camioneta pegando, pero caminaron, no sé, kilómetros, ¿no? Y ellos locos de la vida. Había un hambre de hacer, vos le dabas cualquier cosa. Bueno, el ratón una vuelta me dice en la campaña del 84, negro, no tenemos un mango. Digo, yo tengo mi frente por todos lados, todos venían a pelear, y si no tengo un mango y mi cheque volador, ya no lo puedo dar más. El banco no me da libreta de cheque, así que no puedo comprar más. Compramos unas latas de pintura con una plata que no sé de dónde teníamos, y les enseñamos a hacer las placas de rayos X, PS90, a pegar, pintar en todas las columnas. No tenía resultado propagandístico ninguno. Era ocupación de mano de obra militante. Y todo el mundo feliz. Yo todavía tengo algunos compañeros que me dicen, yo me acuerdo cuando me diste la plata y pintamos todo en el barrio. El hambre que había en el 84 de hacer algo, te sentías que está, ¿no? Era la cresta de la ola, ¿no? Nos sentíamos todos que habíamos ganado el mundo ideal, ¿no? Que era la democracia, ¿no? La habíamos idealizado tanto que sentíamos que habíamos ganado. ¿Sí? No, lo que comentamos recién antes de entrar, cuando tú hablabas de que participaste en el Congreso Peñarol con la entrada de las camisas verdes, ¿no? En el 72. Sí, en el 72, de la camisa verde. Yo no sabía de la camisa verde, y en el 84, cuando liberan a Seremi, cuando entran en el departamento, va una delegación integrada por todas las juventudes a saludarlo. Y yo con otro compañero, con Carlos Grau, por
por la juventud, y viene Rubén, y antes de subir viene Rubén y me dice, ponete esta camisa. Y me da una camisa verde, me acuerdo que me la puse abajo. Y seguí con la camisa verde. No sé si cuántas veces más se habrán usado esa camisa, ¿no? Pero fue, ahí me puse una camisa verde. El comunista era en rojo, el hombre cristiano naranja, aparecía en la heladera. Pobre. Y nosotros éramos verdes, bueno, lo del 72. Sí, lo último que cuento, yo después volví a la juventud, me pidió el Paco ahí, que yo dirigía el Foro Juvenil, entonces me pidió el Paco que volviera y milité del 85 al 90, más o menos, como secretario del Interior, Canario Bo, Canabango y otros más. Fue algo espectacular, Hicimos la FEI, eso la Federación de Estudiantes del Interior. Las políticas alianzas que hicimos fueron maravillosas. Hacíamos, era tremendo, ¿no? Porque teníamos una juventud muy militante, pero igual era un casco militante nada más. Y eran elecciones en algunos casos, porque los blancos y los colorados obligaban al voto, y nosotros estábamos de acuerdo, no obligaban. Nosotros también, los comunistas no estaban de acuerdo con el voto secreto. Ellos querían elecciones por asamblea y los blancos, los colorados y nosotros proponíamos elecciones con el voto por uno. Entonces nos ganábamos, porque teníamos más plata, esto, lo otro. Entonces hicimos política alianza, ganamos algunas elecciones, ¿no? Casi nunca hicimos alianza con los comunistas, solo en 2 o 3 lugares, en casi todos lados hicimos alianza. Algún congreso de la FEI le echamos los congresistas mentirosos que tenían las votas, se armó un lío, casi piñata, bueno, sí, de todo. Lo maldito que los problemas casi siempre los teníamos con la UJ y no lo teníamos ni con los blancos, que no eran tantos, entonces tampoco eran muy revoltosos, ni con los independientes, y con los pocos de mundo cristiano. Pero siempre era la puja en esa época con los comunistas, bueno, inventaban elecciones y mandaban delegados, no existían, entonces después los echábamos del Congreso y se armaban unas cosas tremendas. Carmelo vino medio comité central del Partido Comunista a negociar conmigo porque no podía ser que le habíamos echado los 4, que eran los 4 que desbalanceaban el Congreso para ellos. Y vino, fue Rafael Sansiviero, no sé, fueron como 5 a negociar conmigo y bueno, perdieron, ¿no? El soberano era el Congreso, no iba mal a decirle a nuestros compañeros que cambien el voto para ellos. Pero fueron épocas bien interesantes. Y siempre la juventud con 2 sectores. Vamos a no negar, la juventud nunca, la que yo conozco nunca fue una juventud uniforme, no, siempre corrientes, casi siempre una corriente, que expresa lo mismo del partido, ¿no? Una corriente más de cualquier caracterización, va a sonar mal, pero sí, una corriente más dura y una corriente más blanda. Dos corrientes. Todo registrado. Acá quedan todo registrado. En la época de la clandestinidad, no. En la época de la clandestinidad, yo me acuerdo del Comité Nacional. Si Solano te quiere matar. El Comité Nacional, liderado por Hugo Rodríguez, que estábamos ahí desde Martínez y yo, teníamos unanimidad que nos asustaba a veces porque parecía que no pensábamos con 2 cabezas o con 3 o con 5, porque siempre estábamos muy en una misma línea. Pero ya cuando pasamos al 80, ahí ya empezó a dividirse un poco la cosa y sobre todo después del 84, claramente 2 vertientes y según el año eran más fuertes una que otra o la puja era más fuerte o no. Pero sí, siempre se dio. ¿O entras ahí? Sí. Yo en el 84. Cuando tengo 15 años me invitan a una charla en Hermano Damasceno, teníamos un local, y la charla la daba Chiflet. Y Chiflet dijo una frase que me quedó grabada hasta hoy. Mirá, pibe, esto es muy fácil. Socialismo sin marxismo como fútbol sin pelota. Clarito, ¿ah? Nos quedó a todos súper claro. ¿Ah? A partir de ahí me presentan a vas a mirar, cuento esto. Me presentan a un emergente líder universitario que
fue orador en el Francini, me parece, el Flaco Viciano. Y el Flaco era de esos tipos que nosotros teníamos una generación de líderes que era impresionante. Yo realmente nunca vi, en todos estos años de militancia, tipos tan preparados, tan capaces como para dar vuelta a asambleas. Los tipos se paraban en ínfima minoría, los bolches eran mayoría absoluta, y los tipos parados, los tipos daban vuelta a asambleas. Una capacidad oratoria impresionante, una capacidad política impresionante, una capacidad ideológica impresionante, y eran todos así. El Flaco Viciano, el Sapo Scheider, Luisito, que Luisito después fue secretario general sucediendo al Paco, ¿no? Juan Bufín, Juancito Bufín, Galli. Era una cosa que decía, la juventud socialista no será numéricamente, pero tenía un peso cualitativo que era determinante. Bueno, la tesis de la CEPFEU, básicamente la impulsamos nosotros. Entonces, bueno, en esa generación yo era un pibe de 15 años, empezaba y los miraba como los idolatraba, ¿no? Porque realmente los idolatraba, eran tipos que eran con capacidad política impresionante. Llega el 21 Congreso, es la apertura, llega el 21 Congreso y ahí en el Parque Rivera, el Hotel del Lago. Un cuento, perdón. El número 21 es una gran mentira. Es una gran mentira, Porque nos exactamente. juntamos 5, yo estaba en el comité ejecutivo. ¿Qué número de congreso? No sé cómo fue No que llamamos el teníamos 21. no teníamos ni idea. ¿Está? Es una gran mentira, pero nunca lo digo. Pero más o menos iban en 20 o no. No. Hicimos una cuenta. Estimaron. 21. Sí, Claro, sí, debe haber sido el Tato era el secretario de organización. Sí, Claro. ¿Cómo anda? Exactamente. Claro. Entonces llega el primer congreso, era mi primer congreso. Yo realmente no tenía ni idea. Estaban todos señores, señor y señor. Y realmente para mí era un mundo totalmente nuevo. Yo venía al liceo y bueno, más o menos ahí nos enganchamos, y realmente aprendíamos de esos tipos constantemente, día a día. Teníamos reuniones todos los días, era una cosa impresionante, la militancia. Ahí la juventud todavía era secretario general Paco, se empieza a formalizar, digamos, toda la estructura, y ahí empezamos. Estaba el otro tema que realmente me impactó fue la llegada de nuestros exiliados. Eso fue la segunda reunión que tuve, una en Hermano Damasceno y la otra me invitaron cuando llegó el Yuyo Melgarejo, el Polo y José a una reunión en Mesa 3, en la vieja cooperativa de Sayago. Y eso fue lo otro que ató todo. Teníamos una playa de dirigentes estudiantiles brillantes y venían los pesos pesados políticos del exilio, y eso a mí era la mejor organización del mundo. Estábamos convencidos que era la mejor organización del mundo. Y bueno, entonces llega el 21 Congreso. En el 21 Congreso nos organizamos. Ahí fue cuando a vos te encargas del interior, negro. Y nos encargan salir un poco de la organización básicamente estudiantil para empezar a formar base territorial. Brigadas territoriales por barrio, organizarnos por barrio, y ahí es donde nos vamos a militar a Sayago, Peñarol Colón, y esa es nuestra base.
y ahí empieza la organización de la estructura departamental de la juventud, que le asignan a dos tipos, ¿tá? De la departamental, dos tipos que lo sacan del ámbito universitario para formar territorio. La departamental. Sí, unos años después es el Flaco Viciano, secretario político departamental, sale de la universidad, y el secretario de organización, el Punti. El Punti. Ahora está director de limpieza y intendencia, el Punti. Con eso es la primera departamental más o menos organizada, ¿ah? Y ahí con ¿cuántos brigadas tendríamos ahí territoriales? Cinco, ¿6? Sí. Nosotros no éramos una brigada, hay que decirlo acá, Bueno. fuimos medio disidentes. Da. Pero. Para la Lenin. No, Lenin no fue posterior. Eso es posterior. Pero estamos hablando de 5 o 6, una cosa. Sí, ahí está. Después había algunas estudiantiles y eso que. Ay, sí, eso sí, la base estudiantil era. Se da el recambio en el 86, 87. Unos años, el Paco en democracia tuvo un par de años más y se da el recambio y Luis Mardones asume como secretario general. Ahí sí, ya la estructura territorial de la juventud pasa a tener mucho más peso, ¿ah? Y mucho más incidencia en la juventud, y la juventud, ¿tá? Tiene un cambio de fisonomía, digamos, ¿ah? Pasa a ser de una juventud básicamente universitaria a una juventud con un fuerte componente de barrial territorial, ¿ah? Políticamente la juventud empieza a tener mucha incidencia en el partido, tiene un papel muy protagónico, me acuerdo, en el Congreso del Defensor. La juventud apoya decididamente al Polo, ¿ah? Cuando el Polo había venido al exilio, el Polo no siempre fue como lo conozco últimamente, ¿no? Él tenía una impronta más socialdemócrata, digamos, que traía a España, y la línea dura del partido, digamos, quiso imponerse en el Congreso del Defensor, y básicamente la juventud respaldó al Polo. Eso fue en el 88, ¿no? 88 más o menos. Sí, el Congreso del Defensor fue en el 88. No, el 87, ¿no? Del marxismo. 85 fue el No, primero, ese marxismo-leninismo. Sí, pero el 88, parece que el 88 Congreso. En el 88. En el 88. Yo era muy chico, pero me acuerdo. 80 y... o el Parque Hotel, sí, Defensor Parque Hotel, ¿no? Porque usted fue 85, seguro. Ahí va. Ese es el del Martín Molina. Ahí está. El Defensor Parque Hotel fue. Ahí está. Y la juventud decide en esos momentos que era el momento de tratar de ingresar al Parlamento. Teníamos que tener una voz en el Parlamento, una voz joven, y a partir de ahí iniciamos una campaña de que la juventud tenía que tener una presencia importante en las listas, en las 90, y con un lugar salible. Y ahí impulsamos la candidatura de Luis a diputado. Logramos el cuarto puesto, colocarlo en el cuarto puesto a Luis, y metimos 3 diputados. Luis quedó en la cuarta. Entraba hacia suplencia. Lo cual fue un resultado que... Antes que nada, ahí está. Antes que nada. Eso en las elecciones del 89. En las elecciones del 89. Luego Luis tiene un desgaste ahí como secretario general y asume Fernando Uriarte. Fernando Uriarte. Ahí es donde la juventud empieza una fuerte discusión en su impronta política, ideológica y territorial,
en cuanto al peso. El tema es que había un problema en la Secretaría General, desconocía el peso que tenían sus sectores políticos sociales. Y entonces se da una fuerte lucha interna y es ahí donde se decide dar un cambio importante en el giro en cuanto al peso de la juventud socialista en la interna, y se releva a Fernando Uriarte, y ahí es donde el componente barrial territorial más una alianza con el interior pone al señor secretario general. Y ahí empieza la época nuestra. Porque lo anterior no era tuyo. No, yo miraba lo miraba muy de lejos, sí. Hasta el 88 y eso, la incidencia era lateral. En el 88 empezamos a asumir protagonismo, el Flaco Vicente deja la departamental, es más, yo asumo la departamental, después que Javier asume la Secretaría General, empieza la Secretaría Política. ¿Y qué año asume Javier? 86. No, después del vice. 95, ¿no? Ahí va, 95. Luis estuvo entre el 88 y el 90, entre el 88 y el 92. Fernando Uriarte tuvo un par de años. Y, no, ahí está, y después llegaste vos. Hubieron insucesos, vamos a no negar. Yo no estaba en la juventud, pero estaba muy cercano. No se ubicaron en el año, mucho conflicto con la administración Gargano, ¿no? El socialista Gargano hubo una ruptura muy fuerte. Muy fuerte. En mi época ya había, ¿no? O sea, nosotros traemos a Gargano en un congreso que hacemos ahí, especial, express, para ponerlo de secretario general, nada más fue anti todo, nosotros, no, pero hay que decir la verdad, nosotros peleábamos en el movimiento social, en el movimiento político, no la restauración, sino la renovación, decíamos, ¿no? No restaurar, no viene un dirigente político y ocupa la Secretaría General del sindicato. Y era la pelea era con los comunistas. Los comunistas decían, los históricos son los dirigentes naturales. Y nosotros decíamos, no, el dirigente natural es el que vota a la gente. ¿Claro? Hay que pasar por procesos, no pueden ver. Y nosotros agarramos a Gargano, lo bajamos del avión y lo metimos acá y todos yesos, ¿no? Nadie discrepó, todos dijimos barro y lo metimos en el secretario general. Porque venía con una impronta, la que vos dijiste, y además venía con un discurso muy moderno y con un prestigio brutal a nivel internacional. Creo que estuvimos bien, aunque nos decíamos con lo que decíamos en el movimiento social y en el movimiento político en general. Ahora, la relación se empezó a desgastar rápidamente. Yo fui protagonista de algunas discusiones muy fuertes con Gargano. Gargano y su equipo sospechaban de la juventud socialista como, y hubieron varios sucesos y no fue la relación la más feliz con el polo, ¿no? O sea, no nos vamos a mentir, ¿no? El polo era el polo, estaba bárbaro, pero discrepábamos porque creo que al principio teníamos visiones muy parecidas y después muy antagónicas de algunas cosas. Sí, pero también en esa época, en ese cambio, yo me voy a decir que no fue un cambio de ideológico, porque no era pro pueblo o no pro pueblo la juventud que quedó después, sino que siguió la misma línea en cuanto que también siguió enfrentándose a la dirección de partido y Gargano, tal vez con una visión un poco más de diálogo y no tanto confrontativa y buscar la salida y la viabilidad. Cuando contabas en el 85 toda la efervescencia que había, las ganas de militar y todos esos camiones que se llenaban, ya llegando al 94, 95, eso ya empezaba a hacer y desaparecer. Entonces los esfuerzos que se hacían eran ya muy grandes, ya esa estructura que se había formado, que
que fuimos parte, yo empecé la juventud cuando tenía 14 años, 17, entendía, entraba en una estructura muy sólida donde, como contaban, desde sus brigadas, sus seccionales, departamentales, a nivel territorial, a nivel universitario, con 1, 2, hasta 3 brigadas por facultades, y la cantidad de gente que había que contener, se lograron hacer 1, 2, 3 brigadas por facultad. Esto ya en la década del 90 no fue tal y bueno, ahí se llegó a la refundación de algunas formas. Cuando yo contaba que buena gente, cuando entramos a hacer esa doble militancia, militábamos en la juventud y también entramos a militar en la universidad que militábamos, en vez de 2 o 3 brigadas socialistas, era muy difícil lograr potenciar la FEU. O sea, fuimos llegados a tener la FEU durante muchos años y representábamos a muy poca gente dentro de la Facultad de Economía. O sea, esa efervescencia en 10 años, en 8 años se había terminado. Entonces, el desafío que teníamos en esa época era lograr la participación de los jóvenes, lograr la participación de los espacios. Me acuerdo que había un tema que los temas más fervientes son también temas actuales, pero en ese momento el tema del empleo era uno de los temas que llevábamos adelante con algún proyecto y algún trabajo sobre el empleo juvenil bastante fuerte, y de alguna forma fuimos dándole esa reestructuración que se había perdido luego de 90, 91, 92, que se había perdido tanto en la parte social, en la FEU y en la juventud, en los organismos. Volvimos a empezar a refundar los organismos que se habían perdido. En esa época, que habló del 93, 94, hasta el 96, 97, que seguimos. Juan, si bien el contexto es que en el 89 se cayó el muro de una forma de concebir la militancia política que se había hecho triste, no solamente en el efecto, digamos, sino en la subjetividad militante. Lo cual para nosotros también constituyó cierto nivel de oportunidad, porque de algún modo vivimos durante mucho tiempo en esa puja con los comunistas, donde en general nosotros no éramos la mayoría, salvo por cosas excepciones, ¿no? En los movimientos sociales, salvo en la fe y en el Liceo 23. ¿Te ligaste alguna piñata? Porque teníamos política de alianza inteligente. Pero eso también constituyó una oportunidad. Claro, en ese momento sobrevienen problemas nuestros, ¿no? El 89 fue el último año donde la expresión política de los comunistas tuvo relevancia, y después se hacen trizas, y en el 94, donde se supone que era nuestra oportunidad histórica de pasar al frente, tuvimos una votación muy lejana a nuestras expectativas, ¿no? De repente el punto de eclosión del conflicto de la mayoría de la dirección de la juventud en un momento, casi toda la dirección de la juventud y la dirección del partido, básicamente con una conducción de Gargano, ¿no? Que era raro, Gargano, nosotros le reclamábamos cierta osquedad, le reclamaban más los más veteranos que yo, ¿no? Pero efectivamente, y había una cosa que nosotros criticábamos como una cierta dualidad. Nosotros en el Frente Amplio planteábamos elecciones a padrón abierto, esas cosas, el Partido Socialista, ¿no? Todos, con relativa independencia de las sensibilidades, le decimos sensibilidades para no decirle corriente, porque eso en la literatura de los partidos de izquierda suena muy mal, y nosotros seguimos abrevando esas cosas a veces, ¿no? Pero las corrientes nuestros compañeros en sus sindicatos, en su comité de base, donde iban, planteaban eso, elecciones libres, no sé qué, teníamos una apertura a propósito de la construcción de las organizaciones afuera que en el partido era un poco más caro, ¿no? A veces era también una cosa que nos daba cierto prestigio. Yo recuerdo cuando nosotros nos afiliábamos, por ejemplo, se afiliaba, era como una especie, una suerte de privilegio. Más Mario, en un momento,
me rompió la ficha de afiliación porque yo decía que tenía dudas, entonces me casi teriteando y rompió la ficha que tenía la peculiaridad de ser la única que quedaba. Es decir, no, porque la fotocopia no era algo que se utilizaba. Porque, bueno, no, después sí, me afilió. Pero digo, bueno, después vino eso que dice Javier, ¿no? Se cayó el muro, se cayeron algunas formas de participación tradicional, entonces había que recomponer alguna estructura interna que se había dañado producto de ese enfrentamiento con la dirección del partido a propósito de la lectura del resultado electoral y la actitud política del partido, ¿no? Nosotros decíamos que era relativamente esquizofrénica, tenía un discurso de apertura, digamos, afortunadamente, ¿no? De apertura hacia afuera. Gargano fue el autor, digamos, intelectual de la tesis del gobierno de mayorías nacionales que nos permitió luego concluir el impuesto progresista y ganar la elección, y tenía una actitud bastante cerril al interior del partido. Eso entendíamos nosotros, en particular con algunos compañeros que eran relativamente relevantes, ¿no? De esa generación de Gargano. Un día viene Gargano y venía de China. Entonces nos junta un montón de compañeros para contarnos la renovación china. Entonces empieza y dice esto, lo otro, y una clave increíble es la edad. Dice, agarraron el comité central y dijeron que no sé qué porcentaje tenía que tener menos tantos años. Entonces voy y le digo, Polo, vamos a aplicarlo acá. No, acá estamos en Uruguay. Durante años estuvimos excluidos del comité. La Juventud Socialista formalmente excluido. No había la cláusula de los estatutos de que el secretario general integraba naturalmente, no existía, integraba naturalmente en el comité central, se lo tenía que ganar en el Congreso, era uno más. Luis entraba en el comité central por allá abajo por su propio mérito y su propio peso, ¿tá? Y nadie más, no existía más nadie. Todo lo demás, sea lo que sea, Juventud Socialista, era excluido. Había compañeros del partido que pensaban que la Juventud Socialista no debía existir. Y esas También, discusiones las teníamos. También. No sé si ahora cambió eso, ojalá que haya cambiado, pero esas discusiones las teníamos en las convenciones con compañeros que siguen todavía militando en el partido. Espero que hayan cambiado de opinión. Porque había compañeros. Podríamos aplicar nosotros ahora que Se cambiamos cansaron. Pero había una discusión en ese sentido también, ¿no? Pero teníamos los movimientos sociales tradicionales, yo pelota y la juventud más o menos, yo pelota. Teníamos una relación menos problemática quizá que nuestros antecesores por un problema de evidencia, y aparte teníamos que convivir, ¿no? Digamos, yo recuerdo una de las formas, esto viene de regla, una forma de complicar el desarrollo político de la Juventud Socialista era el con el tema de la plata. Recuerdo que negociar plata para una cosa era una quimera brutal, ¿no? Porque vos, las cosas se aprobaban y ibas a hablar con el secretario de Finanzas, no importa el nombre, pero te decía no. Pero cosas tipo, vamos a hacer una actividad mañana y precisamos volante hoy. En un partido, a ver, luego del 94 vino el 2000 y ahí plata nos faltaba porque ahí fuimos finalmente la primera fuerza. Pero era una forma, digamos, yo siempre estuve convencido de minar el desarrollo relativo de la juventud en clave de, che, ustedes no tendrían mucha razón de existir porque el partido es uno solo y deberíamos hacer política. Yo recuerdo charlas con Gargano donde me decía, usted viene a pedirme plata porque aparte trataba de usted. Y era cierto, lo decía, porque aprobamos esto y el secretario de Finanzas no me da. Unas cosas que impulsamos medio novedosas, pues bueno, volvamos a eso. Fernando Isabela era nuestro militante de la FEU y así se presentaba habitualmente. Y era cierto, y hay las cosas destacables, yo qué sé, hicimos un congreso en el interior que para la época era una novedad y era un desafío organizativo importante. Esto de los ediles, metimos el asunto. Y volvimos a las solerías que hace unos años nos decían. También. Eso fue con Javier. Sí, pero fue como un periodo de apretamiento, que hicimos una serie de campamentos regionales. Ahí va. Después hicimos lo que le llamamos el cuarto intermedio. Ahí va, le llamamos cuarto intermedio, acá tenemos el nombre. Y después continuamos a llamarle toldería porque teníamos miedo digamos, de corromper esa historia tan rica que había anterior y que, bueno. Resuminar esa parte. Y otra cosa que hicimos fue una especie de aproximación muy incipiente a una especie de sensibilidad frente amplista juvenil. No logramos generar acuerdos con otras juventudes a propósito de una comisión juvenil del Frente Amplio,
pero tampoco sufrimos el veto para avanzar en eso. Entonces en aquel momento Tabaré creo que era la primera candidatura, ¿no? Y armaba, ¿se acuerdan que tenía grupos de asesores de diversas materias? Hizo uno de juventud y nos encargó a nosotros, a la Juventud Socialista. Le fuimos a ver un día con Túnica y todo, nos dijo, hagan eso y pongan a los comunistas, al MPP. El MPP finalmente no participó formalmente, pero tampoco vetó, hay que decir la verdad. Y ahí, digamos, empezamos lo que luego fue la Comisión Nacional de Jóvenes Frente Amplista, ¿no? Con mucha desconfianza, pero también con la idea relativamente común. Este debate que teníamos nosotros no tenía que haber juventud, en otras organizaciones políticas era una idea sentada, en particular en el MPP. ¿No? Ese asunto, nuestra sociedad ahí política era la UJC en eso. Nos peleábamos, pero ellos tampoco tenían, no tenían la fuerza de antaño, digamos. Yo recuerdo, esto es una anécdota menor, pero el secretario general de la UJC... El hoy procesado, hay que liberarlo. El hoy procesado Sancho. Sí, señor. O sea que nosotros fue un poco mejor. Con nosotros fuera. Entonces logramos generar cierto sentido común con la vertiente, con el 26 de marzo de aquella época, que ahora es el 26 de marzo de esta época, porque los que estaban ahí, algunos están consentidos, pero muy poco. Faltaban los pisos. Y generamos un par de documentos, algunas cosas que nos permitieron luego. Pablo K. era el representante. Que no se portó tan mal como uno hubiera esperado, porque el tipo no creía en nada. Su organización no creía en esto, pero tampoco. Y bueno, y ahí damos paso a capaz que una cosa un poco más contemporánea. Nosotros éramos de alguna manera una especie de bisagra, ¿no? Sí. Yo quería contar algo anterior, enganchado con lo del negro, que es un poco lo que se viene de anterior capaz que o contemporáneo que contaba Mario, desde el interior, ¿no? A mí me tocó empezar a vincularme a la juventud por allá por el año 87 por una especie de milagro que sucedió en mi pueblo, y era que habían elegido a Durazno, uno de esos pueblos blancos por tradición y historia, hacer las tolderías socialistas, ¿no? Entonces hubo un desembarco socialista ahí. Ahí me enteré que uno de mis animadores de los scouts, era un scout en esa época, pañoleta, fanático, andaba con una buena, iba a ir, era de la Juventud Socialista, fui, le golpeé la puerta de la casa y dije, yo quiero ir. ¿Ah? Y a partir de ahí fue que me empecé a vincular en el año 87, yo había terminado primero de liceo, en esa época estaba por empezar segundo, con lo cual no me dejaban afiliarme, el estatuto de aquella época era hasta los a mí también, 14 años. A mí no me dejaban afiliarme al partido. Yo ni siquiera la juventud, me acuerdo que Julio Bango hizo el planteo al ejecutivo para que me hicieron una excepción en ese momento. Y en esos años recuerdo la militancia a nivel de la FEI, que bien de repente la contaba. Nuestro referente, nuestro líder ahí en la FEI era Eduardo Grampín, que después fue militante de la Facultad de Ingeniería también, ¿no? Grampín era el líder de los estudiantes del interior en esa época, en el 87, 88. Claro, toda la barra de Paysandú. O sea, hoy el negro decía, no ganábamos a ningún lado. No, en Paysandú ganábamos por paliza. En Mercedes, bueno, en Durazno teníamos una alianza que era con la JDC, que también nos permitía estar ahí primereando. Y hoy, como es, antes de venir para acá encontré el primer afiche que me tocó hacer una pegatina, que es de la época de la campaña del voto. No dice firme por justicia, no dice nada, ¿no? Era muy sutil, pero era del año 87 mientras recolectábamos firmas para el referéndum. Nos mandaron tantos afiches que cubrimos, los pocos militantes que éramos, no era que andábamos sobrando militantes de Durazno, sino que seríamos 4 o 5, y sobró más de la mitad de los afiches que nos mandaron, porque no teníamos ni dónde más pegar. Se nos había terminado la ciudad, y bueno, junto con quedaron un montón. También recuerdo haber venido en alguna oportunidad algún activo, entonces, en un momento me han asignado la responsabilidad de finanzas de Durazno. Entonces me dieron el listado de los compañeros afiliados, y era una hoja fanfol que no tenía los nombres de los compañeros,
porque por seguridad de esa época decía el número afiliado, la dirección, el teléfono, pero el nombre no estaba. ¿Está? Todo por la fecha de afiliación, no sé qué, pero el nombre no estaba, tenías que averiguarlo, ponerlo a mano, después al costado, ¿no? Tremenda seguridad. Eso con respecto a la militancia en el interior, que no debe haber variado demasiado en cuanto a alguna característica, que era una militancia que se renovaba mucho, porque cada tanto los militantes se iban del departamento, se iban a Montevideo, entonces era común empezar siempre de nuevo. A mí me tocó, como empecé muy chico, me tocó estar muchos años y me tocó convivir con muchos compañeros que todos los años eran distintos. Después acá me tocó incorporarme a esa generación de la que hablaba Galiotti, que hablaba Juan, que hablaba Javier. En los 90, sobre todo en la segunda mitad de los 90, caracterizaba muy bien esa situación post caída del muro, que había generado un desánimo militante. También 5 años después de recuperar la democracia, o poco más de 5 años, también había habido una caída en el fervor de la gente, no solamente por el efecto de la disolución del bloque del socialismo real. Y la juventud socialista, me parece que durante esos años, de los años 90 estoy hablando, tuvo la virtud de mantener como un relato propio que le permitió sobrevivir durante toda la década, cosa que otras organizaciones juveniles no pudieron, ¿no? Y en eso creo que hay como 2 o 3 cosas que son como cruciales. La primera es que la juventud socialista mantuvo siempre su perfil autónomo con respecto al partido. Nosotros nunca fuimos la juventud del partido. Nosotros no éramos el Frente Juvenil nosotros éramos la Juventud Socialista, y así nos veía la gente, y así nos veían los jóvenes. Después me parece que en los 90 también hicimos algunas lecturas de corte más como sociológico, de entender que la juventud uruguaya, o sea, nuestro público al cual nosotros queríamos llegar, no existía, no había una juventud, sino que teníamos que entender que había muchas juventudes, ¿tá? Tenemos que llegarle a los jóvenes, y los jóvenes tenían distintos estilos, distintas sensibilidades, y en eso creo que transitamos desde afinar nuestro discurso, generar distintas actividades que no eran lo que nosotros propiamente llamábamos actividades políticas, hasta la cuestión publicitaria. A veces pasábamos horas y horas en el Ejecutivo hablando de un pegotín, por ejemplo, ¿no? Y nos llevaba, de repente, las principales cabezas políticas de la juventud estaban horas y horas enfrascadas si la palabra tenía que ir con tilde o sin tilde para llegarle mejor a un compañero. Y lo otro, además de esa cuestión de entender y de leer mejor a la juventud de los 90, no pensar que era la juventud única que se pensaba en otra época, que quizá había en otra época, tiene que ver con que mantuvimos siempre como una línea política siempre clara, a pesar de las diferencias que podía haber, y que empezamos a hacer punta con algunos temas que hoy por hoy no son novedad, pero que en esa época sí lo eran, ¿no? Por ejemplo, el tema de género. Generamos opinión, generamos debate, generamos discusiones en torno al tema de aborto, por ejemplo, ¿no? El tema de participación política, ¿no? Nosotros fuimos pioneros, estoy hablando de juventud antes que el partido, en el tema de codificación. Bueno, la estructura misma de la juventud con la reforma de estatuto, cuando fue en el 91, ¿fue, Mario, en el 92? 92, donde el estatuto pasó de ser un reglamento que te decía hasta con cuántos compañeros tenías que armar una brigada y los horarios que se tenían que reunir. Prácticamente nada. Prácticamente nada, una cosa muy abierta que te daba la libertad y la utilidad de ser una organización más moderna, digamos, y mucho más adaptable a las distintas realidades que teníamos, ¿no? Tanto en Montevideo como en el interior. Teníamos
llegamos a tener brigadas en localidades que de repente en una capital no había, pero en localidades de 600 habitantes teníamos brigadas de 40 personas. Batasabru, por ejemplo. Claramente. Qué viajes inolvidables. Y hace cuatro tuvimos en la estación de Ancán. Dimos, por ejemplo, en eso que decía Juan, de la apuesta por ocupar algunos lugares de representación a nivel departamental y a nivel local. Dimos también un debate acerca de la globalización y hacerle frente a la globalización desde lo local, creo que antes que nadie en este país, ¿no? Entonces son cosas que la juventud estuvo debatiendo y estuvo sentando bases, sentando antecedentes de cosas que ahora de repente no son, en 2017 no son nada novedosos, pero que capaz que en el 97, 98 o en el 2000 sí lo eran, ¿no? Entonces me parece que por ahí también fue la clave que tuvimos en la supervivencia que tuvimos en los 90, en el momento que otras organizaciones no pudieron hacerlo o no pudieron hacerlo de la forma que lo hicimos nosotros. Eso. Yo entré a la juventud en el 95, ahí conozco a todos estos especímenes, que ya estaban planteadas algunas de las cosas que pasaron a ser característica permanente de la juventud. Uno es las tolderías, el retomar las tolderías, ¿no? Que creo que fue en el 96 en San Gregorio, la primera toldería. La primera fue... No, pero se perdió, hubo un 86. tiempo ahí que se perdió. Después, 97. El 97, en enero del 97, hubo un tiempo ahí que se perdió, que se dejaron de hacer tolderías y un poco cuando Javier era secretario general o Juan, se retoma y digamos desde ahí, creo que después ya todos los años hasta ahora se hicieron, no sé si se salteó algún año, pero desde ahí fue como las tolderías pasaron a ser como un espacio permanente de encuentro y seña de identidad. Una seña de identidad, tal cual. Que verdad, ahora yo no me acordaba, que se llamaba Cuarto Intermedio, que en algún momento se decidió poner toldería, y el Rulo me recordaba con mi oposición, como tantas otras derrotas. Y bueno, y un poco el contexto era el que recién contaban, o sea, todo ese fervor post dictadura se había caído y la mitad de los 90, fines de los 90, era un contexto en el cual la militancia política era una cosa muy compleja porque era muy difícil lograr que los jóvenes se arrimaran, era muy difícil generar brigadas, era muy difícil movilizar a la gente. Creo que además la última gran movilización juvenil había sido en el 96 a nivel estudiantil contra la reforma de Rama, que fue una movida importante y ya después era un periodo de bajón muy grande. Entonces yo creo que ahí hay dos cosas que ya las mencionaba Adrián, que ya un poco venían surgiendo o resurgiendo y la generación en la que yo fui parte impulsó con mucha fuerza, que creo que son dos señas de identidad importantes a partir de ese momento de la juventud. Uno es reivindicar otras formas de militancia, ¿no? Teníamos todavía un partido que estaba muy apegado a que militar era ir a la brigada donde había un secretario de organización, un secretario político y un secretario de finanzas, o ir al comité de base en el Frente Amplio, o ir al gremio estudiantil o al sindicato. Eran los únicos espacios que se podían considerar militancia y que eran validados como militancia. Y un poco lo que nosotros observábamos y después empezamos a reivindicar es que había un montón de otras formas de organizarse, de movilizarse, de reivindicar y también de construir contrahegemonía, de construir otra forma de concebir la sociedad, que se expresaba en otras cosas, en otros espacios de jóvenes que se juntaban para cosas particulares, desde cuestiones culturales, de juntarse para divertirse, para hacer espacios de expresión artística o con otro tipo de reclamos, más identitarios, de todo lo que era, el género, la diversidad sexual. Y una de las cosas importantes ahí que nosotros hicimos, creo que bastante hincapié, fue incorporar eso en términos ideológicos, ¿no? Que no era, está bien, además de la militancia,
no está mal que los gurises se junten, sino que eso de que los gurises se junten y discutan, aunque sea, o creen juntos, generen espacios de expresión juntos, es en sí mismo una forma de militancia y de construir una sociedad distinta, de germen de una sociedad distinta, ¿no? Que no, donde los intercambios no se dieran solamente a través de relaciones de mercado, que el simple hecho de que jóvenes se juntaran y discutieran de lo que fuera era en sí mismo una cuestión subversiva y de transformación social. Y entonces hicimos una movida grande para que la juventud incorporara eso y los locales de la juventud se abrieran a otras expresiones y los militantes nuestros trataran de generar eso. Y ahí se generaron algunas cosas interesantes. Bueno, habrán hablado en Las Piedras con lo que fue el Centro Cultural La Olla. Los gurises en Bella Unión, me acuerdo que tenían una comparsa que era media juventud de Bella Unión, estaban ahí. O sea, la juventud en ese momento, desde que Leo Machado fue secretario general, la juventud se mudó a un local ahí en Santiago de Chile, casi Soriano, ahí al lado de la comuna, que está la casa, que fue también un lugar donde tenía un sótano que estaba bueno y que ahí se impulsaron un montón de actividades también de esta índole. Y bueno, y un poco la desvelada. La desvelada. ¿Cómo no? Excelente murga, muy afinada. Y nosotros incorporamos en los documentos de congreso desde entonces también una reflexión sobre eso, sobre cómo esos espacios también eran importantes desde el punto de vista ideológico. Y lo otro que también lo mencionaba Adrián fue el impulso muy fuerte al vínculo con las organizaciones feministas, todo lo que fue el tema de la despenalización del aborto, la diversidad sexual, eso fue una cosa muy importante, además que empezó ese afiche que mostraban recién de Neofamilia, en esa actividad que eso se hizo en la campaña de las elecciones del 2004, si no me equivoco, y nos dio unos líos a la interna del partido, de gente que llamaba o mail que nos enviaban o nos reenviaban de organización de partido de militantes escandalizados porque cómo estaba el logo del Partido Socialista en la 90 en un afiche que se llamaba Neofamilias y que mostraba, supuestamente son personas desnudas, en realidad la foto está bien tomada, no se ve, ¿no? Pero da esa impresión y fue todo un escándalo. Y en ese momento la organización Ovejas Negras, que es de las principales organizaciones de la diversidad sexual, empezó a reunirse en la sala, en la Juventud Socialista, en el local nuestro, también un poco yo creo por eso. Si bien allí, no sé si había algún compañero, pero bueno, vieron a la Juventud Socialista como un espacio abierto, que les daba espacio a la participación y pidieron para reunirse ahí. Fue durante más de un año, creo que se reunieron en el local de la Juventud. Después viene haciendo todo. Después de eso, yo me afilié en el 99, me afilió, cometió el error Nanarela, el ejecutivo creo que era Nanarela, Adrián, Juan era el secretario general y vos estabas en la universidad. Él era secretario de organización, propaganda, finanzas, secretario político de formación de la brigada universitaria, que era él. Una capacidad increíble. Yo venía del movimiento estudiantil y algunas cosas que me llamaron mucho la atención de llegada a la juventud, creo que tenía que ver con la mística. La tolería de las toscas, creo que hasta ahora deben seguir recordándolas como las tolerías, fue una reivindicación de lo juvenil y de lo territorial que a mí me impactó. Ahí conocer gente de Baltasar Brum, compañeras y compañeros de Jung, esa cuestión de gente que militaba desde su pueblo, en lugares donde el partido, si bien había sido mayoría, de hecho en algunos lugares tenía diputado, había sacado diputado en Río Negro, San José, en algún lado, bueno, 33. Y en 33, militaban en una lógica distinta a la del partido y construían una lógica distinta a la del Frente Amplio. Yo recuerdo alguna brigada en Vergara, por ejemplo, en 33, donde el partido era la brigada, y después el Congreso del 99, que es cuando se va Juan. No, 99 fue 2000, perdón, 2000. El 2000 fue Semejante vendedor de plaza. Vendedor de plaza, ahí se va una barra generacional muy importante, sobre todo en el interior.
se va Panete, se va Laura. Yo me acuerdo de las compañeras y compañeros del interior venían con flores, con lágrimas, a saludar a la compañera. Yo no entendía mucho cómo era la lógica, y en realidad después, cuando uno se fue metiendo en la cotidiana, te dabas cuenta que el vínculo muchas veces político tenía que ver con esta persona en la que transmitía las resoluciones, las líneas, los documentos, y muchas veces había este pasaje del interior a Montevideo una presencia de la juventud como el espacio de inclusión bien importante, aunque no siempre después, en mi época, seguía militando acá, pero seguía vinculado con la juventud, ¿no? Era medio raro en realidad. Es más, yo conocí gente, ahora le enviaba a Karina el blog del Congreso 30, que se fue Congreso en un cine, Congreso 30, 3X y la Ramos, la consigna de la Ramos. Y compañeros que en realidad militaban cuando estaban en el interior. Acá en Montevideo no militaban, pero iban allá, estaba Daniel Ferreira, me acuerdo, del 33. Ahora seguí militando en el partido, y él casi que no militaba acá. Ahora vos ibas al 33, tipo, reivindicaba ahí su espacio, su posición en el interior, que se caracterizaba por quemar marihuana una vez por semana, y si no quemaba marihuana volvía a pasar el archivo de la semana anterior quemando marihuana. Y llevaba a los escolares y a llevaba mirar cómo quemaban la marihuana. bizarra, y los palos que nos comimos. Lo de Neofamilia, desde la iglesia de Rivera, que mandó un mail, y gente de peso en el partido, no era Raquel la que vivía con nosotros, ¿no? Que construyó con nosotros, que nos puteaba. Gente de peso diciendo, compañero, ¿cómo se le va a ocurrir a usted hablar de diversidad sexual? Eso no es revolución, eso no tiene nada que ver con la contradicción capital-trabajo. Ataques fuertes, compañeras y compañeros de direcciones departamentales que nos pedían la reunión antes de ir a la charla. Me pasó más de una vez en el interior sobre todo, y acá en Montevideo también. Tener que decir, mirá, nosotros vamos a plantear esto, vamos a decir esto, vamos a decir que en realidad hay derechos, que hay que seguir ampliando los derechos, que eso tiene que ver con una agenda de derechos, y bueno, pero no van a ir al boliche, esas cosas. Las puteadas que alguna vez nos comimos porque actividades se hicieran en bares, yo me acuerdo que era una de las críticas. En general las críticas tenían que ver con esta cuestión más operativa. ¿Dónde hacías la actividad? ¿Con quién la hacías? ¿Por qué no iban socialistas a las mesas? Es una cosa perversa, de sectarismo absoluto. Es decir, pero en Oveja Negra no hay ningún socialista. ¿Y cuál es el problema? ¿No? En esta murga no hay socialistas. Y además está en una murga. Era como enfrentarse a una construcción hiperconservadora. Yo creo que esa construcción de identidad en términos de la nueva agenda de derechos, por lo menos para una generación, sirvió para construir alianzas en términos conceptuales, digamos, ideológicos. Después hubo convocatorias, hubo reivindicaciones, hubo sumarse, pero creo que nos fobiamos en esa cuestión del debate de por qué no poder militar de la forma que los gurises quisieran, digamos, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una cosa que está buena seguir reivindicando, porque me parece que la agenda la marca cada uno de su propia perspectiva. Uno muchas veces ve los debates que se dan en el partido. Yo sinceramente recorro documentos del partido en los cuales nos hayamos encolumnado atrás de una definición del partido, y no encuentro algún encolumnamiento como se hizo en su momento en los procesos de la juventud de esa generación del 2000, digamos. Vos podías tener diferencias, discrepancias, no sé qué, pero habían cuestiones centrales que se reivindicaban y estaban. Y yo miro muchas decisiones del partido que han tomado en los últimos años, y se toman las propias tesis, se toman decisiones hoy y mañana, estamos todos interpretándola como se nos ocurre, digamos. Y me parece que eso nos debilita como partido,
Y me parece que en el caso de esa generación nos posicionaba en términos de construcción de identidad de la juventud socialista. Creo que para mí fue una escuela de militancia, no solo porque conocí muchos espacios, digamos, muchos ámbitos de construcción, sino porque, bueno, hubo había procesos de diálogo, de aprendizaje que para mí fueron muy valiosos. Lo último es, yo creo que me fui por la misma razón que alguna vez me dijo Fernando que me fui en el momento que alguno de los gurises del interior venía a preguntar qué estudiaba en Montevideo, y ahí era como el momento de decir, bueno, tenemos agenda distinta, digamos, ¿no? O sea, porque claro, uno ya había pasado por la cooperativa. Bueno, la juventud socialista me dio el acceso a la cooperativa. La cooperativa, la novia, todo. La cooperativa, la novia, le debo todo a la juventud. Tu hermana consiguió novia. Es verdad. En esa vez eso fue en la pena. Vamos a contarla esta porque estábamos. Capaz que ni te acordabas vos porque sos más veterana que yo, pero estábamos ahí. Y Adrián dice en un momento, bueno, vamos a saludar a la nueva pareja que se acaba de formar, Toñola, Arbulo, y todo el mundo empieza a aplaudirnos a la Narela y a mí, que estábamos al lado, y en realidad, pues nosotros somos familiares con Narela. Familiares políticos. Algo así como con cuñados hace muchos años. La juventud en el 92, a través de una comisión de jóvenes que se armó en Fútbol, a pesar de que mis padres son socialistas, pero en realidad mi vínculo con la juventud es a través de una comisión de jóvenes que se armó en la FUCBAM, en la cual estaba Juan, Silvia Griel y no sé si había... No era joven socialista, pero estaba ahí. ¿No? Ah, bueno. Viste, me falla la memoria, ya los años... Y bueno, y ahí me integré a militar y después ingreso a la dirección, en realidad como, no sé, contigo, no me acuerdo, bueno, 94. 95. Fue después de las elecciones. Y bueno, sí, fue momentos bravos donde había que salir a buscar militantes desesperadamente porque no era una cosa que abundaba. Y donde también costaba mucho que el partido entendiese, me parece a mí, que estaba bueno tener una juventud y que ellos debían, que deberíamos trabajar en conjunto para poder armar organización territorial o funcional, lo que fuese. Y bueno, pero por suerte me parece que eso está un poco mejor ahora, creo yo, no sé. Capaz preguntarte de las compañeras hoy, porque son pocas hoy. Somos pocas. Sí. Las compañeras. ¿Había compañeras? Había compañeras, sí. Estaba en ese momento, cuando yo ingreso a la dirección, no me acuerdo de quién estaba, pero... Laura Gilsen. No, Laura no. Natalia, ¿cómo se llamaba? La hermana de Andrés Recalde. Gabriela Recalde. Estaba Éramos pocas, yo no sé si estaba la cuota todavía. Laura entra al... Sí, ya había cuota. ¿Ya había cuota? Sí, estaba Marcela. Marcela Montes de Oca. No, me parece que no, la época de... Bien. Sí, Marcela fue de las que no renunció. ¿Sí? No, yo para comentar que también en realidad como... A ver, yo conviví con algunos de los que están acá, así que como dijo Adrián, entré muy joven, así que conviví con muchas generaciones. En realidad me acerqué a la juventud viviendo en Tacuarembó en el 94, tenía 12. Y fue mi primera campaña electoral, digamos. Me afilié un par de años más tarde, pero siempre vi muy de cerca la juventud del partido, por mi padre, por mi abuelo. Me acuerdo de estar muy chiquita y quedé llorando con mi padre, decía San Gregorio en el 86, mala gente no me llevó. Y después recuerdo el congreso de Durazno, que me acuerdo que me mandé una cagada, pero no sé cuál fue, era adolescente y no me dejaron ir al congreso tipo un día antes. Bueno, cuestión que después creo que otro evento importante fue las tallerías de las Toscas, que fueron mis primeras en el 2000.
Y me parecía ahí un poco lo que decía el Rulio, ¿no? Primero creo que fue una de las tolerías más grandes, después la del 86, que después siempre que uno habla con un veterano te dice no, pero en el 86, que éramos miles, que camiones, que se taparon los caños de San Gregorio. Bueno, dale, cierto es que pasó mucha cosa después, hubo ese bajón de militancia y después costaba mucho. Las tolerías de las Toscas tuvieron alrededor de 300 personas, si no recuerdo mal, y era el número que después usábamos mágicamente. Si no eran, decíamos que éramos 300. Y volvía un poco a esa mística, ¿no? Había unas Hering verdes, que fueron como la marca de esas tolerías. El Leonardo da Vinci. Sí, la tengo todavía. Yo la tengo todavía. No me queda. No me queda. Bueno, y ahí fue como un momento de marca, pero bueno, ese fue el año que yo me vine a Montevideo, entonces al principio me costó un cacho enganchar. En el 2002 fui cooptada, me metieron por ahí para la dirección directamente. Y bueno, después se vino un poco varias de las cosas que repitieron. Yo creo que fui cooptada. No voy a contar. La que la dirección recomendaba votar militar. Perfecto. No, voy a repetir algunas cosas, pero me parece como importante, ¿no? O sea, de cuál siento que fue mi juventud, o por lo menos de mi instancia más activa, donde tuve mayor responsabilidad en la juventud. Me parece que esta cuestión de consolidar una estructura nacional, que se dijo pila de veces, me parece que eso estaba salado. Salvo por Flores, que no tuvimos problemas, ¿no? Me parece que fue que incluso Marita Fernández era nuestra militante en ese momento. Después en realidad teníamos de verdad brigadas en lugares. Yo me acuerdo de haber ido a dar una charla sobre penalización de la marihuana en el salón de la comisaría de Solís de Mataojo. Los demás compañeros les pareció que era un buen lugar para convocar la charla, y vinieron varios oficiales a sentarse a escuchar la charla, y me parece que esa cuestión de la juventud en todo el país era como muy fuerte. Metíamos mucha ruta, pusimos la cuestión de regionalizar, que creo que a nosotros nos funcionó mucho, de trabajar el interior por regiones, de establecer encargados regionales. Lo fue, yo también, no sé, metíamos como mucha pata me parece y logramos darle cierta coherencia al trabajo programático de la juventud del interior, que me parece que estaba bueno. Y en realidad si uno lo piensa, de repente hace poco más de 10 años, pero las formas de cómo pensar, cómo cambiaron las formas de militancia, a mí está salado, ¿no? O sea, esta cuestión de que cuando nosotros teníamos una iniciativa, decíamos, vamos a hacer una campaña por el alumbrado público, bueno, vamos a encargar afiches, pelotines, ¿no? O sea, era como una cuestión, un protocolo concreto de qué era lo que venía después. Y ahora seguramente armas un evento en Facebook, no sé, una placa, las redes, qué sé yo. Me parece que lo de las formas de militancia está salado. Usamos fax en la Casa de la Juventud, hace poco más de 10 años. Para pocas cosas, pero lo usábamos. Con Yusi nos comunicábamos por fax, por ejemplo. Me acuerdo de pagar 18.000 pesos de teléfono. Pero eso era por el internet. Había que había que llamar por teléfono a los compañeros. Había larga distancia. Y tenías que llamar a veces a la casa un vecino para que fueran a llamarlo, y entonces tenías que llamar 5 veces a la distancia, y se nos iba la mitad de la plata de la juventud, era pagar el teléfono. Después me parece que también fue un momento, por lo que se vino, por lo que se contó antes, de disputas por el espacio en el partido. Fueron años de muchas disputas, de mucho enfrentamiento me parece en el partido. Creo que nos salvó un poco la cabeza que ya estábamos en ese momento donde teníamos por estatuto del partido un lugar cantado en el Ejecutivo y en el Comité Central, pero después cada pequeña cosa era una lucha, y si bien la juventud seguía tratando de militar esta cuestión de autonomía e independencia, estaba esto que contaba el Rulo de que me llamó fulano por tal afiche, de que me llamaron por esta campaña, de por qué hacen la actividad acá, o sea, eso como que estuvo muy, muy presente. Después me parece que otra característica que Fernando decía un poco es que me parece que la juventud era como referencia para la participación juvenil en general. Entonces me parece que la Casa de la Juventud por eso era como un espacio de puertas abiertas y 2 por 3 caía alguien a decir podemos hacer la reunión acá. Me parece que eso era cantado, que era un espacio de referencia. Armamos ahí los jóvenes por los derechos sexuales y reproductivos. Me acuerdo que fue una movida grande que era como de interorganizaciones.
le metimos impulso a la CNJ, que en ese momento funcionaba bastante bien, y con la CNJ generamos un espacio regional del Foro de Juventudes Políticas del Mercosur. O sea, me parece que la juventud fue como muy movilizadora de otras formas de participación. Creo que esta cuestión que se fue mencionando, que empezó, ¿no?, cuestiones de género, de matrimonio igualitario, de marihuana, de participación política, creo que ahí a principios de los 2000 lo pudimos empezar a traducir en propuestas programáticas. Y de hecho me acuerdo cuando hacíamos de repente campañas para las elecciones internas del Frente, esas cosas ya estaban como el programa de la juventud. O sea, la juventud generaba su programa de gobierno de cara a las discusiones programáticas del partido y del Frente. Y bueno, y tuvo la característica de ser esos años la juventud de la crisis y del triunfo, y me parece que eso también nos da como una característica diferente, porque me parece que en esos últimos años, previo al 2004, hubo como otra, no sé, otro escenario como para que la gente participara, y hubo un poco más de movilización que estuvo bueno. Y me parece que fue otra característica, porque no me acuerdo si fue Daniel que lo planteaba, que es el tema de la interna de la juventud, de la unidad, de la no unidad. Me parece que fueron varios de esos años, unos años bastante tranquilos en cuanto a la interna, y me parece que eso permitió que la agenda política fuera intensa y dinámica, y me parece que hace 10 años que la juventud está bastante paralizada por eso. Entonces me parece que a una semana de las tolerías del Congreso, creo que está bueno pensar en esas cosas, porque alguien planteaba hace un rato, bueno, nos planteamos que teníamos que tener un diputado, dijeron, ¿no? No sé en qué año. Después, bueno, estaba tan complicada la cosa que nos planteamos un edil o un suplente de edil, digamos, ¿no? Y me parece de verdad que llegó un momento en realidad que la interna de la juventud se empezó a parecer demasiado a la interna del partido. Creo que la interna muchas veces, yo no creo, por lo menos en los 2000, la interna de la juventud nunca fue ni más blandos ni más duros, ni ortodoxos ni renovadores, fueron internas diferentes. Y creo que la de hoy es diferente a la de hace 10 años, seguramente. Pero no sé, cuando hoy decían eso, de bueno, nos planteamos que íbamos a estar en el Parlamento, nos planteamos que íbamos a tener más espacios en la dirección del partido, etcétera, creo que el partido empezó a hacer un proceso donde cada vez es más natural que haya jóvenes en los espacios de dirección del partido, entonces hay jóvenes más involucrados en distintos espacios internos del partido y por lo tanto hay más jóvenes en el Comité Central, pero se perdió esta cuestión de ese corporativismo lindo que tenía la juventud de pelear todos juntos por los espacios que eran de la juventud. Me parece que eso hace como pila de tiempo que no está, y bueno, creo que en realidad nada, les toca a los que vienen ahora en la dirección tratar de revertir un poco eso, porque me parece que se viene probablemente una etapa que de vuelta va a ser difícil de militar, y estaría bueno que tener una juventud fuerte para poder hacerlo. Sí, en la época que yo y algo, la juventud peleó por bajar la edad para adquirir derechos. Ya lo recordamos. 16 años. Y después peleamos para que se votara a los 16. Y viene la derecha y nos dice, bueno, entonces pedimos imputabilidad. Y me acuerdo que nos miramos, salimos de una reunión, ¿y qué hacemos? Y nada, ¿no? Porque perdíamos el debate públicamente, pero ganamos, y ahí estuvimos de acuerdo con los blancos del Colorado, la bajada, porque Gandini lideró en la derecha, claro, porque yo no sé si ustedes saben, tenías que tener 23 años y eras mujer para casarte, era espantoso todo. Y eso sí, hubo acuerdo interpartidario. Se salió en la reforma del 96, se eliminó eso, ¿no? No sé cuándo se logró, pero se logró por ahí en eso hacer los acuerdos políticos. Y bueno, a Gandini no lo podemos querer, pero para eso fue importante. No tengo mucho para decir, porque además yo tomo algunas cosas que planteaba Liliana y al final mi militancia de la juventud fue relativamente corta, fue del 2011 al 2015, pero sí creo que yo escucho a los compañeros contándonos algunas historias y pienso en lo que fue la militancia de algunos de los que estamos acá en el movimiento estudiantil, en algunos lugares más
pertenencia social. Y es difícil hablar sin opinar y sin aconsejar cuando estamos a pocos días de Congreso. Pero creo que comparto bastante con Viviana esta cuestión de que yo sentí una juventud paralizada en ese sentido, en que quizá la disputa interna por algún espacio dejó de lado un poco la militancia más social o más externa a lo del partido. Y en ese sentido creo que se han venido dando procesos también. Yo comparto también de que la interna de la juventud que yo estuve tiene poco que ver con la interna del partido. El tipo de encuentros que se dan a la interna de la juventud son diferentes a los del partido, y eso es sumamente saludable y se da ahí en la juventud. Entonces, nada, creo que en el próximo Congreso quizá, obviamente, seguramente los documentos ya están arriba de la mesa y las estrategias que se planteen las diferentes brigadas para la etapa que se viene ya están ahí planteadas, digamos, pero me gustaría ver una juventud con más presencia en lo social, más trabajando para lo externo del partido, digamos, me haría muy feliz. No es una crítica tampoco a las últimas elecciones, creo que las coyunturas se dieron de esa manera, y no tengo mucho más para contar porque milité con todo lo que son juventud ahora y nada nuevo, pero un poco eso. Me gustaría un congreso saludable en ese sentido. Bueno, vayan de visita. Yo creo que soy una generación un poco, o sea, distinta en dos características. Primero porque nací en democracia, y segundo porque en realidad en la época de militancia, la época central de militancia pasa a ser la militancia donde ya somos gobierno. Sí, creo que nosotros tenemos una cosa ahí, una característica hasta rara, porque a nosotros lo que nos pasaba es que en realidad una de las cosas que resultaba interesante era tratar de hacer algunas construcciones programáticas para traer un ministro, sentarlo acá y discutir con un ministro. No sé, me acuerdo de discutir acá con María Simón en el primer periodo sobre el proceso del debate del Congreso de Educación y cómo carajo íbamos a hacer, la ley de educación. Me acuerdo que hicimos mucha movida con ese tema. Pero es como que ahí donde pasa, y yo creo que todavía, no sé si realmente lo resolvimos bien, porque creo que es tan complicado el cambio del switch, del cambio de rol. Quizás los que vivieron más como los dos periodos ahí entre medio puedan tener más con esta discusión. Yo no sé si realmente resolvimos bien esa cuestión de cómo construir al proceso del gobierno y al mismo tiempo mantener un espacio político activo, militante, entusiasmado para la militancia de los distintos lados, el sindicato, la federación estudiantil. Porque en realidad lo que uno termina viendo es que realmente hemos perdido muchos espacios en los espacios fuera del partido, en la federación de estudiantes, en los sindicatos, y como que realmente nos costó como jugar a las dos cosas.